Buenos días, bienvenidos a Desde Otra Óptica. Este es un nuevo espacio que nosotros habilitamos a propósito de este año, que este es un año político, un año muy crucial para los territorios de Colombia, porque los ciudadanos estarán eligiendo quién rija sus destinos en la gobernación, en la alcaldía, quiénes van a hacer el control político, entre comillas, ¿no? Al alcalde, o sea, a los concejales, y el control político a los diputados, en el caso del gobernador. Lo mismo que la elección de ediles. En octubre, entonces, la gente en esa jornada democrática va a elegir quiénes van a regir sus destinos. Y es el llamado a la conciencia para que no nos estemos lamentando después, que es que nos volvimos a equivocar, porque definitivamente Barrancabermeja no aguanta una equivocación más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros en esa burbuja de creer ser la capital petrolera de Colombia, donde no se ve la inversión petrolera y que es una ciudad que como que está esperando que se termine esa época dorada sin haber alcanzado nada con tantos dineros que tiene Barrancabermeja, pero que lastimosamente sus gobernantes no están aprovechando porque se dedican a otras cosas, a posicionarse económicamente, para ser franco y directo. Miren, hoy quiero compartirles mi preocupación y les voy aquí les tengo la declaración de la personera de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, que hace una advertencia que me parece fundamental que ustedes la conozcan, y es que tiene que ver con la situación de violencia que se da en la ciudad. Vamos a transmitir este video de la intervención de la personera y posteriormente le decimos el por qué esta preocupación. De los 14 a los 22 años. Esto es una cifra que de verdad nos debería preocupar muchísimo y hemos reclamado ya no solamente acciones en el orden local y regional, hemos reclamado acciones desde el orden departamental, porque lo que hoy ocurre en Barrancabermeja no solamente está relacionado con la disputa de control territorial, sino que también está relacionado de cara a la contienda electoral, y esto puede complicar la situación en la medida que vamos a tener una multiplicidad de personas. Existe el delito de extorsión que en estos momentos se encuentra disparado, y me preocupa muchísimo cómo estos delitos, el microtráfico, la extorsión, la presencia de estos grupos delincuenciales organizados, de grupos armados organizados, pueden interferir en la contienda electoral. Bien, clara y contundente. ¿Le preocupa que las bandas criminales que operan en Barrancabermeja y que han sembrado el miedo y el terror eh, influyan en la política? Porque es una preocupación, porque sentencias judiciales han mostrado, sobre la base de personas que estuvieron en el conflicto armado y funcionarios que estuvieron involucrados en el conflicto armado, como por ejemplo cuando operó la guerrilla ejercía influencia sobre los gobiernos, como por ejemplo los paramilitares cuando operaron influyeron sobre el gobierno. Es más, hace 2 semanas, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, en una audiencia de la Justicia Especial para la Paz, que usted la puede mirar en YouTube, él decía claramente, esa audiencia era para el caso de David Ravelo Crespo en el tema del asesinato de David Núñez Cala, que Rodrigo Pérez Alzate dice que no sabe, desconoce por qué quieren involucrarlo a él con ese hecho, cuando ese hecho fue a principios de los 90 y él ejerció dominio e influencia sobre la región y sobre la ciudad por allá en el 2000. Entonces, él aprovechó y dijo que en esa época, pues muchos políticos desfilaron por los campamentos donde ellos operaban porque tenían que hacerlo, porque no había otra opción, porque era oír a las buenas, oír a las malas, pero tenían que ir. Fue influencia de los grupos paramilitares. Entonces,
tener una marcada influencia de grupos al margen de la ley. Me acuerdo de una campaña política en la que fue incinerado un vehículo de, creo que fue de Edgar Cote Gravino cuando estaba de candidato. Eso fue una campaña antes de que él se lanzara nuevamente y finalmente fuera el alcalde de Barrancabermeja. Una campaña antes, su vehículo fue incinerado y en ciertas zonas de Barrancabermeja le fue restringido el hecho de hacer política. Y no vamos muy lejos. El gobernador de Santander, el exgobernador de Santander, el padre del clan Aguilar, estamos hablando del coronel en retiro Hugo Aguilar, en una audiencia de justicia especial para la paz, dijo claramente, es decir, la influencia que había y por eso es que él en estos momentos tiene su lío judicial porque el favorecimiento a su campaña de parte de los grupos paramilitares en ese momento influyó para que fuera gobernador. Entonces, miren las palabras de la personera Gina Marcela Romo, que son preocupantes y hay que ponerles cuidado. Ahora, en esa misma audiencia de justicia y paz en la que participó Julián Bolívar, nos llama poderosamente la atención cuando a Julián Bolívar le preguntaban si conocía, en ese caso, si había tenido alguna relación o conocía gente de Barrancabermeja. Él dijo que conocía al difunto Horacio Serpa Uribe por el hecho de que él en ese entonces, estábamos hablando de una famosa foto en la que aparece Horacio Serpa Uribe, aparece reunido con un grupo de la FARC, pero Horacio Serpa Uribe tenía el cargo de consejero para la paz. Es decir, había una justificación por la que se reunía con la FARC. Julián Bolívar dijo que sí, que de Barranca él conocía a Horacio Serpa Uribe, el difunto, y mencionó que conoció a un alcalde, el alcalde Elkin David Bueno Altaona. Que se vaya a lanzar, que no se vaya a lanzar, que es candidato, que no es candidato, ese no es el punto. Si no tiene ningún problema judicial, ni hay que pagar otros 800 millones de pesos de alguna sanción de la Contraloría, puede lanzarse, pero tiene que dar explicaciones el por qué, por ejemplo, Ernesto Báez lo menciona él en una de las confesiones. Nosotros tenemos la sentencia, menciona el Quimbueno Altaona y ahora Julián Bolívar hace 3 semanas en audiencia de justicia y paz también lo vuelve a mencionar. Tiene mucho que aclarar el Quimbueno y como es alcalde. No sé si se va a lanzar, no sé si está haciendo campaña, si no está haciendo campaña, pero él tiene que aclararle esas cosas a Barrancabermeja. A propósito del caso, eh, cuando tocamos el tema de la situación de la protesta de las comerciantes del Paseo del Río y a través de su apoderado, el abogado Leonardo Granados, ahí hay una disputa porque ellos dicen tener justificadas razones que se va a impulsar una obra que no fue concertada, que debieron escuchar a los comerciantes sus ideales en relación a cómo operar y que con ese sueño se hiciera un desarrollo urbanístico de la zona. Eso todavía no sé si en esta Semana Mayor levantaron la protesta, no creo. Él lanzó algo muy importante, eso fue una crítica contundente porque ustedes saben que Alfonso El Haz es pariente, es primo de el David Bueno Altaona y él hizo la siguiente relación en ese caso. Miremos lo que dice Leonardo Granados. Porque la historia nos ha enseñado, y la primera fase del malecón, que es en el Cristo Petrolero, donde no pueden perder la memoria, yo quiero que abramos los ojos barranqueños, cómo la estructura elquinista, y hablo específicamente de cómo esta estructura de corrupción que viene hace 20 años
endeudan la ciudad para hacer obras deficientes como la modernización supuestamente, la primera fase del malecón, que lo hizo Bachiller de la empresa Conicer, ahí en el Cristo Petrolero. Una obra que no tiene embellecimiento urbanístico, que es una mole de concreto, pero que costó 23.000 millones de pesos. Hay que evitar que esos actos de corrupción se vuelvan a repetir en la ciudad. A eso es que nosotros estamos ejerciendo la defensa. No podemos permitir que la misma estructura elquinista venga a seguir robando. Y Alfonso Eljas forma parte de esa línea. Ahora, el debido proceso en términos de infraestructura es que la primera obra que hay que hacer. Bien, Barranca Bermeja no está para seguir dando oportunidades. A usted le dan una oportunidad, quizás le dieron dos, usted la desaprovechó. No sé si usted va a ser alcalde o no va a ser. Y si la mayoría de la gente decide que usted sea el alcalde, pues, ¿qué se puede hacer? El pueblo es sabio. Lo que no se le puede olvidar a la ciudadanía barranqueña es lo que vivimos durante esas épocas. Me acuerdo, por ejemplo, una vez hubo una toma campesina, ¿se acuerdan? La toma campesina que terminó tomándose la antigua normal de señoritas allá en el comercio, que finalmente ese edificio quedó desocupado y hoy es una mole de cemento que está acabándose por la maleza. Se convirtió en una mole de cemento precisamente después de esa protesta indígena y campesina. Durante esa época de la protesta indígena y campesina, el señor alcalde de la época se le dio por dejar la ciudad, dejar un encargado y dejar el M en Barranca Bermeja durante varios días. O cuando la guerrilla dominaba aquí y hacía lo que le daba la gana. ¿Se acuerdan la cantidad de personas que sufrió a partir de los tales paros armados largos de 2, 3, 4, 5 días en el que usted no podía salir porque le quemaban el carro, le pinchaban las llantas, lo amenazaban de muerte, le disparaban? También un alcalde se le dio por salir de la ciudad y dejar ese M aquí en Barranca Bermeja, dejando el encargado, viéndose la irresponsabilidad. Barranca Bermeja no puede seguir siendo irresponsable, pero si quiere seguirlo siendo, allá ustedes. Mañana, con más análisis y opinión política. Chao.